Palabra de hoy, caimanera. Todo el mundo repite eso desde el domingo, caimanera. El régimen ha tratado por todos los medios de tergiversar la naturaleza de las protestas de este domingo en el poblado de Caimanera, colindante con la base naval de Guantánamo. Según ellos y sus voceros, solo se trató de 3 borrachos que intentaron alterar el orden y no había ningún apagón general en el municipio. Pero las imágenes demuestran otra realidad. Vean ustedes. Como pueden ver, no eran 3 borrachos. El pueblo se fue sumando a los primeros que levantaron la voz y luego la masa entera se plantó frente a las oficinas del partido municipal. Es de destacar que este municipio siempre ha sido visto por el régimen como la primera trinchera antiimperialista, precisamente por su cercanía con la base estadounidense. Pero al final le salió mal la apuesta a eso de la primera trinchera. Cuando las protestas alcanzaron su máximo nivel, el régimen cortó los servicios de internet y telefonía celular a todo el país, previo a la llegada de sus fuerzas represivas, como las boinas negras y los militares del MININ. Aún así, los vecinos pudieron usar su celular y dejar grabados las imágenes de la represión. Miren ustedes. Hay reportes de patadas, golpizas, personas inconscientes y muchos arrestos. Esto evidentemente no es forma de enfrentar a los supuestos 3 borrachos, que según las informaciones del régimen fueron los únicos participantes. Las cuentas del oficialismo en internet presumen que fue la población civil la que logró controlar la situación. Ustedes ven algún civil dando golpes, pero la realidad es que la represión fue la que estuvo a la orden del día. Escuchemos el testimonio de las madres que tienen a sus hijos detenidos por las fuerzas del régimen, incluso a muchachos con problemas mentales. Estoy desesperada, me lo tienen desaparecido al mayor. A Luis Miguel Alarcón Martínez, que le metieron una pata en la cabeza, no sé de mí si está vivo o muerto. Su hermano salió a ayudar a su hermano, me le dieron golpe por donde quiera. A mí me retrayaron, a mi hija le entraron a galletas. Felipe Correa Martínez se llama el otro muchacho, un muchacho con retraso mental. ¿Su hijo se llama? Luis Miguel Alarcón Martínez. Sí, mi hijo salió de en casa del otro vecino a defender, a buscar el hijo de ella, porque se estaba fajando y fue a cogerlo. Y en el momento que lo fueron a coger, los boinos negros le cayeron a batonazo y le partieron la cabeza. ¿Estos hechos sucedieron en qué dirección? ¿Me pudieran decir? En carretera entre Martí y Correo, número 12B en mi casa. ¿Ustedes saben ¿Me pudieran decir cuál fue el principal objetivo de la manifestación de los jóvenes? El hambre. El hambre y la necesidad que se están pasando. Los mismos niños están pasando. Ese niño es un niño que nació enfermo. Desde que nació se ha tratado en La Habana, en el Instituto de Neurología. Cuando yo me fui de aquí con mi hijo para el Instituto de Neurología, antes de irme fui a pedir una ayuda al Ministerio de Trabajo. Y me dijeron que yo estaba joven para que diera el bollo y buscara la plata, para que mi hijo se pudiera Y párate para que escuche que no ir para el estamos diciendo hospital. nada. Así mismo me dijeron. Y de ahí para acá he pasado lo último con mis hijos, 3 niños chiquitos. Con el apoyo del pueblo. Y yo como madre desde hoy le pido a este pueblo que me ayuden, que no tiren esta conversación que yo estoy diciendo por todas las redes. Quiero a mis hijos, que me lo tienen incomunicado, no sé de ellos. ¿Hasta cuándo esto? Durante la manifestación se pudieron escuchar los reclamos del pueblo que decían no queremos discurso, queremos comida, y que además pedían por los derechos humanos de ellos. Veamos. Y hablando de que hay bloqueo, no hay bloqueo nada. Aquí no hay bloqueo. Por cierto, que han sido identificados 5 de los manifestantes detenidos en la protesta. Uno de ellos terminó inconsciente a causa de una paliza de los boinas negras.
Según el activista y reportero independiente Yeris Curbelo, los detenidos se encuentran identificados como Yandris Pelier Matos, los hermanos Felipe Correa Martínez y Luis Miguel Alarcón Martínez y los hermanos Rodi y Daniel Álvarez González. Estos cubanos fueron arrestados con tal violencia que uno de los hermanos Alarcón Martínez terminó inconsciente a causa de la paliza. El régimen los mantiene en paradero desconocido e incomunicado. La dictadura ahora dice que estaban borrachos para intentar desacreditarlos, cuando nunca se les vio con un pomo o vaso con bebida, ni caminando, tambaleándose o hablando con la lengua enredada. Ellos estaban muy claros de lo que decían, comentó el opositor. Increíble. El reportero independiente, precisamente de Palenque Visión, Yeris Curbelo, quien identificó a estas personas, nos tiene el siguiente testimonio sobre cómo lo están ahora acosando y reprimiendo, y lo están citando inclusive a la seguridad del Estado para controlar su estado de opinión. Veamos. Mi nombre es Yeris Curbelo Aguilera. Soy activista de la Alianza Democrática Oriental y soy reportero de Palenque Visión. Resido en el municipio de Caimanera. Debido a los reportes que he dado a la prensa internacional y a algunos medios independientes en Cuba, más la entrevista que le hice a las madres de los detenidos, debido a todo esto he sido citado en la noche del día 7 por el teniente coronel Giovanni Lafita, quien es jefe de la seguridad del Estado de Caimanera. Él mismo vino a mi vivienda en un Lada blanco, siendo como las 8 de la noche, 7:30, 8 de la noche, para decirme que tenía que presentarme hoy día 8 por la mañana en el Departamento de la Seguridad del Estado en Caimanera. Los motivos ya me lo dejo claro, saben que entrevisté a los familiares y saben de los reportes que he dado a los medios internacionales, lo cual seguiré dándolo siempre los reportes que tenga que dar lo daré, porque es mi labor, es mi deber como reportero, como periodista independiente. Además de que todo lo que sea a favor de la causa por la transición democrática en Cuba, voy a dar siempre lo mejor de mí. Siempre un paso positivo a favor de la libertad de Cuba. Caimanera está tomado militarmente en este momento, las boinas negras están en la calle, la policía está reprimiendo y están tratando, como hacen siempre, de identificar a las personas que en su momento salieron a protestar. Para analizar lo sucedido este domingo, nos acompaña el activista cubano Ramón Saúl Sánchez. No necesita presentación, pero bueno, fundador del movimiento Democracia y además un defensor importante de los derechos de los cubanos. Bienvenido, Ramón. Gracias, ¿Qué te Camilo. parece? ¿Nos coge por sorpresa esto? Porque esto ni es planificado, ni responde a un plan mayor o administrado de los Estados Unidos, como algunas veces nos quieren hacer presentar. No, yo pienso que ya no va siendo tanta sorpresa el hecho de que, debido al deterioro tremendo de la situación en Cuba y el descontento popular y los amagos por aquí y por allá de manifestaciones que al fin el régimen termina un poco que acallando, pero que ya en Caimanera no pudo hacerlo, yo creo que el gran preocupado aquí es el régimen de Cuba. Yo creo que ellos saben muy bien siempre cuando el pueblo está a punto de estallar, y en este caso, además de eso, viene el verano, un verano caliente y un verano difícil, y yo creo que no tiene muchas opciones ese régimen. Lamentablemente, además, responde en parte a las necesidades de electricidad. No hay electricidad, mucho menos en la primera trinchera del antiimperialismo, como le decían ellos a Caimanera. Hay un efecto al que yo quisiera hacer referencia, porque es una estrategia también del régimen, que es empezar a desvirtuar la protesta en sí, inundándonos de variables falsas. Inundando las redes de informaciones que no son precisas, que son falsas en el 100%, como por ejemplo, tan pronto trascendieron las protestas en Caimanera, empezaron a surgir reportes no confirmables de que también había protestas en otras provincias, en el extremo occidente de Cuba,
estás preparado, ya tú sabes manejar este tipo de desinformación, ¿no? El problema en ese momento es lo difícil que es comunicarse con Cuba, porque ellos inmediatamente cortan la internet y cortaron en este caso también la telefonía, ¿no? La telefonía celular y el internet inmediatamente. Inmediatamente. Pero sí hay que tener un poco de cuidado con eso, porque ellos tratan de desacreditar a la oposición y a la prensa independiente, a la prensa internacional, diciendo que están inventando cosas. Y mira, tal y como aquí en Regla, por ejemplo, no sucedió nada, en Caimanera tampoco sucedió nada. Por cierto que Caimanera es un lugar un poco más privilegiado, según me cuentan, no soy de allá, pero según me cuentan, en el sentido de que hay mucho más control, parece que por lo cerca que está de la base naval de Guantánamo, y sin embargo sucedió esta revuelta allá adentro. Es muy controlado. Dicen que si usted sale, si usted visita Caimanera, va a estar en un lugar, en una casa, va a quedarse, etcétera, cuando usted se va, no, me voy tal día. Si usted ese día no se ha ido, lo van a ver. Ah, ¿sí? A ver por qué no se fue. Me cuentan personas de ahí, ¿no? Una zona hipercontrolada. Sin embargo, no le dan luz, no hay comida, hay necesidades y hay una crisis de libertad fundamentalmente, aunque no lo quieran reconocer como tal. Vi un hincapié tremendo por parte de la ciberclaria, como le decimos nosotros, los voceros del régimen, por exponer fotos de que todo estaba tranquilo, de que no había pasado nada. Y después viene un reconocimiento de que sí pasó algo, pero que fue 3 borrachos. 3 borrachos. Imagínate tú, que 3 borrachos le pueden hacer eso a una dictadura que obliga al presidente, entre comillas, y a los voceros a expresarse. Obviamente es más de la misma mentira de siempre, ¿no? Pero mira, ahora ha venido un llamado dentro de Cuba para le llaman un mega cazuelazo, cada vez que se vaya a la luz a las 8 de la noche tocar cazuela. Y el 26 de julio a las 8 de la noche un cazuelazo grande para conmocionar la conciencia de los militares y de los policías para que no continúen reprimiendo a su pueblo. Sino este llamamiento viene desde Cuba. Viene desde dentro de Cuba, del movimiento Opositores por una Nueva República, del movimiento Democracia y de otras organizaciones que se están uniendo y de activistas. Y es bueno que lo oigan, cada vez que se vaya la luz suene su cazuela. A las 8 de la noche. Y el 26 de julio, cazuelazo. Ese día hay que dar duro porque ese es el día de ellos y ese día es que hay que estar presente. Vivimos el verano del 94, vivimos el verano del 11 de agosto. ¿Tú crees que estamos en las vísperas de una situación similar? Mira, aparte de lo harto que está allá el pueblo de Cuba, de todos los abusos y de toda la carestía, lo que sí está claro es que el régimen no tiene ya recursos, ya se ha vendido a cuanto imperio se ha encontrado, ya no hay más imperios que venderse, los imperios le están diciendo, mira, tú eres una prostituta política muy, muy cara. No y las prisiones en Cuba, eso tiene un costo también fijo. Sí. O sea que eso es un gasto al que también tienen que asumir. ¿Tú crees que disminuya la represión de meter en la cárcel a la gente? No. Eso Mario sigue. Alberto Hernández Leiva, delegado del Movimiento Democracia, en lugar de Díaz Silva, que fue enviado para el destierro, se encuentra en la cárcel y lo están golpeando dentro de la cárcel al punto que no deja que los familiares los vayan a ver. Muchos presos están comiendo, por ejemplo, sopa de plátano, y la sopa de plátano es agua donde hierven la cáscara del plátano y se lo dan hacia los presos. Increíble, pero cierto. Con respecto a la oposición organizada, ya no la oposición espontánea esta que resurge de repente por esta crisis que existe en el país. Esta oposición organizada, el régimen presume de que la descabezó como tal. ¿Crees tú que no existe, que existe depauperada? Nosotros sabemos, Camilo, estos movimientos sociales producen sus propios dirigentes, producen sus propias personas, las personas que emergen dentro de ellos dando ánimo, eso es natural. Así que si ellos pueden encarcelar a todos los principales o los más conocidos, y mira, siempre surge más. El 11 de julio no fue ningún grupo conocido, no fue ningún líder conocido el que inspiró ese movimiento. Jóvenes de artistas, etcétera, jóvenes que no estaban relacionados a la política, etcétera. Y en este caso, en Caimanera, la misma cosa. O sea, lo que viene, yo creo, en las próximas semanas, en el futuro cercano, requiere que nosotros como exilio respondamos para ayudar a esa gente dentro de Cuba. Hay que recargar teléfono, hay que enviar medicina, hay que darle respaldo, que ellos sepan que nosotros vamos a estar ahí para ellos. Que no nos acordemos solamente en el momento en que salen a la calle a protestar. Eso es correcto.
Ellos están siempre en la misma situación. Muchísimas gracias, Ramón Saúl, por estar con nosotros. Siempre un placer tenerte aquí. Un gusto y gracias por este programa que le da voz a nuestra gente que está luchando tan bravamente dentro de Cuba. Muy bien, muchas gracias. Señores, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana publicó un mensaje condenando la represión desatada ayer en Caimanera contra los manifestantes, pasivos por supuesto, y la suspensión intencional de los servicios de Internet y telefonía celular. Sin embargo, el mensaje de esperanza de la Embajada es que la libertad siempre vence, por lo cual la represión cubana de los derechos de sus ciudadanos es cruel e inútil. Hacemos la primera pausa, señores. Al regresar, terribles imágenes del momento en que arrollan mortalmente a varios emigrantes venezolanos en Texas. Y tensión en Moa por el enorme incendio que amenaza con dejar sin electricidad esta ciudad holguinera. Pero tenemos las noticias más recientes, las últimas noticias con respecto a este desastre natural. Regresamos, no se vayan.